Hola Marta. ¿Qué tal, Cristi? Un placer estar contigo. Siempre es extraordinario tener tiempo de platicar contigo. Ay, gracias por aceptar venir. La verdad es que tenía muchas ganas de invitarte porque para mí, en el transcurso de la etapa escolar de mis hijos, pues me topé contigo como maestra de uno de mis hijos, de Alejandro, y te observaba mucho porque yo generalmente buscaba de alguna manera educar distinto en las cosas que me hacían sentido a mí, porque había muchas cosas de la educación que no me hacían sentido. Y lo mismo me pasaba en la escuela. O sea, veía el sistema escolar y decía, hay muchísimas cosas que no me cuadran del sistema. Y cuando te conocí, de repente dije, qué manera de manejar a los niños, qué manera tan amorosa, tan optimista, sobre todo, de abordar, ¿no?, a los niños en el salón de clases. Y vi cómo transformaste a mis hijos, ¿no? Y luego, pues me dio mucho gusto cuando fuiste coordinadora, porque podías de alguna manera permear toda tu filosofía de vida en el tema de la educación a muchos más niños. Y pues siempre te he admirado, siempre me ha gustado mucho cómo lo trabajas, cómo lo haces y algún día quiero escribir un libro contigo de este tema. Quedó hecho. Porque creo que hay mucho que decir. O sea, yo en mi trabajo como coach, creo que uno de los temas de más ansiedad con los papás es el tema del colegio. El tema de las calificaciones, de si les va bien, si les va mal. Es como un suplicio para muchos papás. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos, a esos que no les gusta el sistema, que no se adaptan al sistema? ¿Cómo los acompañamos, ¿no? Y a veces sentimos que tenemos que ayudarlos a que lo pasen, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en ese sistema. ¿Cómo ves tú esta relación que tenemos los papás con el tema escolar? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Que no, a lo mejor no como papá, pero sí como maestra, ¿no? ¿Cómo nos ves? Pues la verdad es que la educación es mi pasión. Ajá. Siempre ha sido un tema pues muy relevante para mí. Yo lo que veo en perspectiva desde mi punto de vista de maestra y directora es que tenemos los papás muchas expectativas. Obviamente quiero aclarar para la gente que no me conoce que soy mamá de 3 criaturas muy extraordinarias y muy buenos estudiantes. Entonces, a veces es difícil separar la expectativa de lo que yo quiero que mi hijo logre y medimos lo que es un éxito educativo por un número. Y yo creo que es el primer error que cometemos los papás, porque queremos, o sea, yo mido el que mi hijo tenga un 10 como una excelencia. Y muchas veces hay chiquillos que tienen 70s, que hicieron un trabajo súper extraordinario y su esfuerzo queda en el olvido. Entonces, y esa perspectiva también, permearla a los maestros es bien importante. Era uno de mis objetivos al estar de coordinadora, porque como seres humanos tendemos a irnos por lo que ya está fácil y lo que ya está hecho. La verdad es que darle clases a una criatura que tiene buena memoria, que tiene retención, que es ordenado, pues quieres 25 de esos en tu salón. Sí. Y no siempre son los más exitosos, pero ¿en base a qué medimos el éxito? O sea, como maestros, como papás y como escuela, ¿en base a qué medimos el éxito? Entonces, el éxito es una persona feliz y realizada. ¿Cómo y la logramos realidad, eso? O sea, ¿cómo ayudamos como papás a que suceda eso en el proceso, aún independientemente de la calificación? Fíjate que una de las cosas que yo siempre les digo a los papás es que tenemos un concepto erróneo como sociedad de la escuela. Pensamos que en la escuela los hijos van a aprender números, a aprender letras, a aprender muchas cuestiones académicas, que ya en la actualidad, en la época que vivimos, googleas todo. O sea, Google te dice toda la información que tengas. ¿Quién te enseña a lidiar con una personalidad diferente? Porque es una realidad que como niños tienen que aprender a lidiar con adultos de diferentes filosofías. Te toca una maestra con la que empatas y dices bruto, pero te toca una maestra que es igual a ti, ¿no? O sea, empiezas a desarrollar diferentes habilidades humanas que te sirven para estar fuera de la escuela. A esperar con paciencia tu turno, a saber que dentro de un grupo de 25 levantas la mano y a lo mejor tienes que esperarte. O sea, son muchas habilidades las que aprenden y eso es hablando en
salón, maestro, adulto. Salen al recreo y tienen que aprender a socializar, tienen que aprender a buscar su lugar en el mundo, tienen que aprender a defenderse, tienen que aprender a poner límites. Yo creo que ese es uno de los temas más difíciles hasta como adulto, poner un límite sin enojarte y sin que te afecte. Entonces, para mí la escuela es algo más holístico que simplemente evaluar cómo te fue por una calificación y si aprendiste la parte académica o no. Y para poder crear un hijo feliz es adaptarnos a lo que mi hijo necesita. No todos los niños están hechos para todos los sistemas y muchas veces por practicidad, pues la escuela que me queda cerca, no tener que estar dando muchas vueltas, o la escuela que toda mi familia ha tenido y pues vamos a la misma escuela porque ya es de familia. Y pues a lo mejor estamos generando una criatura súper infeliz porque ese sistema no es para lo que necesita. Hay muchos niños que son extremadamente creativos, hay niños muy kinestésicos, hay personalidades que son muy obedientes, entonces todo eso pues tiene que ver ya en el momento que toma la familia o la mamá o el papá una decisión. Yo me acuerdo que en uno de los cursos que fui, que precisamente fue en uno de Foro Kick, que estuve contigo, que una de las presentadoras dijo que el perfil de aquellos estudiantes que llegan, se sientan, obedecen, es el futuro de niños y niñas sin visión, sin pasión y que siempre van a estar esperando a ver qué les van a decir que tienen que hacer. Híjole, me rompió el corazón, porque dije, como maestros queremos tener nuestros salones llenos de esos niños súper obedientes. Los fáciles. Sí, y los estamos mandando al mundo con tu jefe te va a decir lo que tienes que hacer, tu marido, tu esposa te van a decir lo que tienes que hacer, sin identidad propia. Porque la verdad es que los niños creativos, argumentativos, los que opinan, los que cuestionan, a final de cuentas, en la vida tienen muchos recursos y muchas habilidades. Y desde mi óptica como papá, vemos, o sea, esa parte la perdemos. Y pues uno de los puntos que no quiero dejar de mencionar, porque sí son súper importantes, sobre todo en el lugar en donde vivimos, nos dejamos llevar mucho por la sociedad. Entonces, pues para quedar yo bien con mi círculo de amigos, atropelló a mi hijo tremendamente porque, pues, ¿cómo lo voy a cambiar de escuela? ¿Cómo voy a aceptar que mi hijo no pudo con ese año y tomar la decisión de decir, oye, no tiene la madurez? Que eso es un punto bien importante. Muchas veces a los alumnos, cuando no tienen éxito en la escuela, es por una inmadurez, pero no porque no puedan, no porque no sean capaces. La madurez, cada ser humano la alcanzamos en un punto diferente. Las tablas estadísticas pues están muy lindas, pero pues si todo eso se cumpliera seríamos un mundo perfecto. Y la realidad es que cada niño madura a una etapa diferente y la edad tiene mucho que ver. Hasta 6 meses de diferencia de edad en los niños se nota. Mis hijos que eran los más chiquitos de la generación, que tuve uno que era el de los más chicos, y sí noté desde chiquito la diferencia con los otros hermanos, a lo mejor que eran de los grandes o los de medio, ¿no? Sí hay una gran diferencia. Entonces, claro, entra una criatura así que va a su ritmo de madurez, es un poquito más lento, ¿y qué pasa? No escribe bien, se tarda en entregar los trabajos, a lo mejor un trabajo que el resto del grupo lo hace en 1 hora, esta criaturita se tarda 3. Yo era una de esas alumnas. Yo creo que por eso fui muy buena maestra, porque yo era muy paciente. Porque la realidad es que cuando como alumno te cuesta un chorro de trabajo, yo llegaba a mi casa y tenía mi libreta de tareas que me tenían que firmar. Entonces, como sabía que me tardaba el doble del tiempo, borraba la tarea y ponía la mitad. Entonces yo hacía la mitad, mi mamá veía que ya había hecho la tarea, me firmaba y no se crean que me regresaba a hacer el resto, por supuesto que no, ¿verdad? Le volví a borrar, yo entregaba mi libretita y la tarea a la mitad, entonces salía con puros 50. Y me decía mi mamá, ¿pero por qué repruebas si todo lo haces? Ella no sabía que yo hacía la mitad. Entonces, a veces somos muy punitivos en el resultado. Si en realidad el proceso lo estás haciendo, pues qué necesidad de ponerte a hacer 25 multiplicaciones. Si ya con 3 me enseñaste que sabes bajar, sabes llevar, o sea, todo eso. Y pues yo veo que eso es la clave para tener una educación feliz.
¿Cómo y que eres? los niños puedan realizarse. ¿Cómo eres en tu salón con esos niños que no están a lo mejor tan adaptados al sistema? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo Pues les mira, ayudas a que lo transiten con más felicidad? La realidad es que para mí el primer punto es que ellos se den cuenta que son diferentes. Porque cuando un alumno, o sea, los niños se dan cuenta, no es que tenga que llegar el compañero, la maestra o la mamá a decirle, mijito, eres el más lento del salón, ¿verdad? Se dan cuenta, entonces Sí. cuando empiezan a ver que ellos, te das cuenta, siempre se los pongo así. Tú imagínate que tu hijo está caminando en una alberca y tú le estás, o sea, el agua del cuello para abajo, y tú le estás pidiendo que corra el maratón, pero los demás están caminando por arriba. Entonces el pobre va haciendo un esfuerzo espantoso y ni siquiera el niño sabe qué es lo que le pasa. Entonces yo lo que hacía primero era darme el tiempo de identificar a mis alumnos, los dividía en grupos y primero les explicaba qué es lo que pasa contigo, porque se sienten culpables, o sea, porque yo no puedo terminar. Entonces el explicarles tus tiempos de trabajo son diferentes, y ya a raíz de eso, como maestra, empezaba a hacer mis evaluaciones de, pues, modificar el trabajo de acuerdo a las necesidades, porque también es un hecho que hay otros niños que son extremadamente rápidos, que su velocidad intelectual es muy diferente. Y estoy hablando de velocidad intelectual. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero también tienes que tener ocupados a estas criaturas, ¿verdad? Porque si no, al ratito te vuelve un zoológico el salón. Entonces, para mí el punto 1 era que ellos entendieran qué pasa, cuál es su condición, el niño que se mueve todo el tiempo. Eres kinestésico. ¿Qué es eso? Casi de que con esto, ¿qué se come? Pues necesitas estarte moviendo. Entonces tuve un alumno que imposible estarse quieto. Y yo siempre decía, me lo voy a pescar en curva. Y estaba yo dando la explicación y volteaba, a ver, fulanito, ¿qué fue lo que dije? Y siempre me contestaba. Dije, está poniendo atención, no sé qué pasa. Entonces llegamos a un acuerdo y le dije, vamos a hacer una cosa. Tu lugar siempre va a estar al final del salón, porque no te puedo tener adelante caminando. Y voy a poner una línea, y a partir de esa línea tú te puedes mover. Y ahí vas a estar poniendo atención, no interrumpes a los demás. ¿Te funciona? ¿Lo probamos? Va, lo probamos. Una maravilla. Porque la criatura necesitaba estarse moviendo para ponerme atención. Y cuando yo quería que estuviera sentado, pues imposible, porque aparte, como están chiquitos y no entienden, siempre vi en grados chiquitos. Chiquitos, cuarto de primaria, ¿verdad? También tienen carrera, pero ese es otro tema. Ahí ya llegan más controlados. Y se ponía de malas porque no entienden qué es lo que pasa. Yo me quiero mover y es una sensación que no pueden controlar. Como maestros y como papás a veces eso no lo entendemos, pero es una sensación que no pueden controlar. Entonces, buscar estrategias diferentes para que el niño aprenda a conocerse y las utilice, para mí fue la clave del éxito. Entonces, dependiendo de lo que yo veía en cada alumno, les daba diferentes cosas. Tenía otro alumno, por ejemplo, que se movía mucho y siempre estaba con los pies, pero hacía ruido, y a los compañeros de al lado les molestaba. Entonces, buscamos un balón ponchado, de los que sobraron del recreo, y él tenía su balón ponchado y se ponía a mover el balón, entonces ya no taconeaba, o sea, no estaba pegando en el piso. Tenía otro niño que tenía mucha ansiedad, entonces tenía un squeezy que salía y pues acariciaba el squeezy y ya con eso se le pasaba. Otros que se me quedaban dormidos, porque también está el otro lado. Que a ellos los tenía que mandar te das una vuelta al patio y regresas. Entonces, para mí ese es el reto de un maestro. Y como papás, ¿cómo ayudamos? O sea, ¿cómo es así, si pudieras pensar en esta historia, a lo mejor de éxito de algún alumno que los papás también entendieron y cambiaron cosas y que pudo, ¿no?, de ser feliz a pesar a lo mejor de no ser natural al sistema? Yo como papá siempre lo que les aconsejo es que primero como familia definan qué es lo que quieren, porque puedes como familia, o sea, si me pasó en una ocasión que el objetivo de la familia era que sus hijos tuvieran 100 de calificación.
ese era el objetivo. Y pues por más que yo quise meter mi filosofía zen y pep talks, pues no lo logré. Pero como familia definir a final de cuentas qué es lo que yo quiero lograr con mi hijo. Ajá. Y qué es para mí como familia ese rumbo de felicidad. Porque aun y cuando vengamos de la misma mamá, el mismo papá, somos diferentes. Y los hijos son diferentes y tienen necesidades diferentes. Ubicar las necesidades de tus hijos y en base a eso acompañarlos sin expectativas y sin juicio. Porque cuando yo le pongo una expectativa de que quiero que sea la mejor bailarina primadona de México, pues a lo mejor la niña ni quiere bailar, le gusta el soccer. Entonces empieza hoy, hay que saberlos escuchar sus necesidades, verlos qué es lo que les gusta y en base a eso, para mí como mamá y como educadora, cuando di alguna práctica, lo mejor que les decía a los papás es observa y prueba. No te funciona, cambias. Pero si no das la oportunidad, si no te das tú la oportunidad y no le enseñas a tu hijo la oportunidad de vamos a intentarlo, aprenden que se vale intentar y me puedo equivocar y no pasa nada porque mi mamá me está diciendo que no pasa nada. 2, le enseñes que en la vida no todo es perfecto. No siempre todo lo que yo me animo y lo hago, lo voy a lograr. Y puede haber cosas y objetivos que yo me proponga y pues no los llegue y no por eso soy menos exitoso. Entonces, para mí esa es una clave muy importante. Y hablando específicamente del sistema educativo, a mí me encantaría que los papás entendieran que somos una alianza con la escuela. La maestra por algo es maestra, por algo estudió todos sus años de preparación. La escuela por algo tiene esa institución. Entonces, a mí me tocaba como directora muchas veces, pues muchos papás a la defensiva, como si yo quisiera, o mi equipo de maestros no es personal, ¿verdad? Pero como si la escuela estuviera buscando la manera de perjudicar o de no ayudar al niño. En realidad, ambos lados, escuela y casa, estamos trabajando con el mismo objetivo, desarrollar niños plenos que puedan llegar a su objetivo en la vida, que cada uno sabe cuál es, ¿verdad? Es que sabes que hay mucha ansiedad en los papás, o sea, hay una relación entre cuál es qué tan bien estoy haciendo mi trabajo como papá o como mamá, relacionado a las calificaciones. Que eso es lo que decíamos, que qué impresión que podamos evaluar nuestro trabajo en un número, ¿verdad? Sí. De un examen de español o matemáticas. O sea, que la verdad, como dentro de todo lo que es la vida, pues en esa edad resulta realmente irrelevante en relación a todo el contexto, ¿no? Pero el papá, cuando se siente en una conferencia con los maestros, yo observo varias cosas. Una es como, me estás evaluando a mí. O sea, no estás evaluando a mi hijo, estás evaluando a mí como papá. Entonces, ya de entrada hay un estado de como de la defensiva, ¿no? Y muchos papás, cuando los hijos no les iba bien, era, ¿y ahora qué me van a decir? Ya no quiero ni aparecerme, ¿no? Porque era como este lugar donde me van a decir muy bien o muy mal. Como que nosotros también como papás, también metidos en este paradigma todavía de que voy a ir al colegio y me van a poner tachita o me van a poner palomita. Entonces, una de las cosas que he observado que no permite esta convivencia sana entre maestros de escuela y papás es esta idea del papá de que me están evaluando. Están hablando de mí, de mis habilidades como papá. Sí. Al número le hemos puesto también esta idea de que si te va mal en el colegio, te va mal en la vida. Como si te definiera todo, ¿no? Sí. Y me acuerdo, uno de mis hijos, que no le iba muy bien, cuando tendría, no sé, 7 años, me decía, le encantaba una serie de libritos que se llamaban Who Was, creo que todavía existen, que hablaban de historias, de biografías de personas que habían hecho cosas significativas en la vida, para el mundo, ¿no? Y me decía, mami, vamos a buscar biografías de personas que les haya ido bien, aunque les iba mal en el colegio. Y que hubieran hecho algo significativo para el mundo. Sí. Y yo me di cuenta ahí que él estaba buscando una referencia para él, ¿no? Y encontramos muchos, ¿no? Claro, sí. La mayoría de las gentes brillantes han tenido una historia académica muy frustrante. Muy frustrante, porque finalmente no se adaptaban al sistema, por eso hicieron grandes cosas, ¿no? Sí.
Entonces era como él encontraba con estas historias esta paz que necesitaba para decir, el número no me define mi vida, ¿no? Sí. No estoy ya condenado el resto de mi vida por un número, ¿no? Y he trabajado con los papás para quitar esa ansiedad, ¿no? a esos números. Sí, diste en el clavo en un tema bien importante, porque como papás sentimos que es un error o un fracaso el que tu hijo no sea exitoso en el número o en el resultado social que se espera. Y la realidad es que por eso yo te decía desde un inicio, como familia, qué es lo importante y cuáles son nuestros valores y lo que queremos fomentar en nuestros hijos. Uno de los puntos muy importantes dentro de los libros que he leído que me encantó es el utilizar el todavía. O sea, no lo he logrado todavía. Entonces ya inconscientemente el mensaje que tú te estás mandando es, sí puedo, voy a seguir trabajando por eso. Y si como familia manejamos esa filosofía de tener esa mentalidad positiva de crecimiento, nos vamos alejando del que sea mi responsabilidad como papá, que mi hijo sea exitoso en eso. Y vuelvo otra vez en base a qué está el éxito. Si en realidad yo lo que quiero es tener un hijo pleno. Y sí es cierto que como papás nos sentimos directamente responsables de los errores de nuestros hijos y no entendemos que el error es una oportunidad de crecimiento. Entonces, pues yo muchas veces cuando se acercaban conmigo y me decían, es que casi, no en estas palabras, pero vengo a que arregles a mi criatura porque ya no sé qué hacer. Y yo por dentro pensaba, pues si la criatura está bien, con la que tengo que trabajar es con la mamá o con el papá. O sea, pensamos que están rotos y que no saben, cuando en realidad es trabajo interno del adulto el que tenemos que hacer para entender que nuestro pensamiento tiene que ser expandido y no limitarnos a un cuadro. Sí. De cómo así debe de ser, de ¿no? Un deber ser. Un niño. Sí. Y así esto es lo que debe de pasar y este debe ser el camino exacto. Sí. ¿No? Que eso nos da mucha ansiedad cuando vemos que no se está cumpliendo. Y que aprendan también de lo que les sucede. Yo hay ciertas palabras en mi vocabulario como mamá y como maestra que erradiqué por completo. Entonces, las cosas nunca son un problema, son situaciones. Es una situación que puedes hacer. Y yo siempre les decía, hay dos caminos. Entonces, tú eliges. Y los vas enseñando a que hagan un proceso de pensamiento de pues no es el fin del mundo, no es como que aquí me voy a morir. Y empiezan a evaluar, ok, si tengo dos caminos diferentes, pues me propongo dos cosas diferentes para ver cuál me sirve. Y es la manera de ir haciendo un pensamiento a largo plazo, en donde van a llegar en la vida y van a tener que tomar decisiones como me ofrecen dos alternativas de trabajo y las dos están muy buenas, pues que no se te cierre el mundo. Me corrieron del trabajo, que no se te cierre el mundo. O sea, son situaciones en la vida, no son problemas. Los problemas todos los vemos. No necesitamos que nos los puntualicen. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, y yo siempre les decía, todo se puede negociar. O sea, hay cosas inaceptables, hay cosas negociables y hay cosas no negociables. Entonces, ahí les daba ejemplos, ¿verdad? Inaceptables son las faltas de respeto. O sea, una falta de respeto es inaceptable. Entonces, como familia, cuando generas un vocabulario en común, pues todo fluye. Porque ¿cómo le hacías para tener a tu salón? Ahorita que decías eso, o sea, ¿cómo le hacías para tener a tu salón fluyendo? Porque yo lo veía que eso hacías. Sin gritar, sin... Sí, nomás levantaba la mano. Necesito que nos diga, porque a ver si lo hacemos en la casa. Por favor, danos tips. La verdad es que para mí todo soy mucho de rituales, soy extremadamente consistente y aparte me comprometo. Entonces mi metodología es, te comprometo, soy una mega manipuladora y la gente no se da cuenta y llevo un Hitler dentro. Entonces me decían las mamás, es que eres tan dulce y tan linda, y yo por dentro les decía, ay, si supieran cómo me los traigo, pero ellos bien contentos. Entonces yo lo que hago primero es hacer contacto con ellos. Nadie se va a comprometer si no sabe que tú tienes un compromiso con esa persona. Entonces, si no te sabes el nombre, oye tú, el de la camisita roja,
¿tú crees que va a voltear la criatura? Claro que no. Tienes que aprender a conocerlos, darte el tiempo de escucharlos. Y entonces ahí empieza el arte de la manipulación. Y empiezas a ver cómo, oye, yo te doy esto y empiezo yo dando y pues de repente ellos solitos empiezan a dar. Y establezco las reglas bien claras. Poquitas reglas, porque me ha tocado estar en casas donde 17 reglas, no, pues cuando llegué a la 3 ya me cansé. Entonces, ponemos las expectativas. De las expectativas claras del comportamiento en el salón de clases, qué es lo que yo espero y qué es lo que ustedes esperan. Porque como adultos, pues yo quiero, pero no doy. Y yo creo que esa es una de las claves que me servía a mí, porque sabían que a final de cuentas algo yo iba a dar. Y todo estaba bien establecido. Entonces ya sabían cuáles eran las rutinas, teníamos nuestras rutinas bien establecidas. Y de repente les salía alguna sorpresita ahí que lo sacaba yo de la rutina y pues siempre era muy agradable. Pero los rituales, las rutinas y ser consistente funciona muy bien. Pero generar un compromiso personal es lo que a mí me funciona. Cuando de repente se volvían locos y empezaban los relajos dentro del salón, ¿qué hacías? Tenía diferentes metodologías. Aparte, cada grupo es diferente y tiene una personalidad diferente. Lo que me funcionaba en unos años, en otros años no me funcionaba. Entonces, ser maestro hay que ser muy creativo, porque a veces sí te quieres jalar de los pelos porque dices, ya intenté A, B, C y D, pues vete al Z, porque aquí no funciona. Entonces, yo nada más, la mayoría de las veces, y de hecho hasta estando de directora, que no tenía tanto contacto con todos los grupos, cuando llegaba a visitarlos, les enseñaba mi lenguaje. Entonces yo les decía, cuando yo vea que el nivel ya se subió, voy a levantar la mano. Entonces vamos a practicar, y eso les encanta, porque cuando yo haga así, empezaba, eso se lo copié a la maestra de música, a Miss Amparo. Entonces les decía, yo voy a subir y ustedes van subiendo conmigo. Entonces empiezan a gritar y son felices. Y yo les hacía así, gritaban, ¡ah! Y bajaba y así. Dije, entonces, nivel altote, y de repente yo levantaba la mano y todo se cayó. Dije, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos en el auditorio, en la entrega de diplomas, que están hasta atrás y los papás adelante? Y quiero quedar súper bien con los papás, ¿verdad? Entonces, levantaba yo mi manita. Y era un lenguaje que teníamos. Entonces, o levantaba la mano, tuve unos grupos muy desafiantes, porque por mi personalidad de paciencia me tocaban ciertos grupos desafiantes y retadores. Ahí apagaba la luz. Entonces, de repente, y con acuerdo previo, eso funciona siempre que tú hablaste con la criatura, platicas la expectativa, qué esperas tú y qué es lo que necesitas de ellos. Y así también lo hacía con ellos. Entonces, cuando había una situación de emergencia, pues no tenían que gritar en el grupo, ¿verdad? Ya teníamos nuestro lenguaje de comunicación. Había diferentes lugares en el salón que iban y me volteaban una banderita y yo ya sabía que había algo. Entonces ya me acercaba con esa persona, o ponían cosas en su escritorio para que yo me diera cuenta. Muchas veces socialmente nos da pena aceptar que no entiendo. Y como yo era una niña de proceso lento, yo siempre necesitaba doble explicación. Ya después ya entendía y órale, me lanzaba. Pero el romper el miedo en esa etapa que estás apenas desarrollando tu personalidad, y que aparte el físico y muchas otras cosas tienen que ver, pues levantar la mano y decir, no entendí, hazte de cuenta que le estás pidiendo a una criatura que no sabe nadar que se vaya al océano, pobrecitos. Entonces teníamos nuestro lenguaje a señas y ya me ponían ahí en el escritorio y les daba tarjetitas de colores o cositas así, y ya teníamos nuestro lenguaje y ahí lo ponían. De repente, cuando hay situaciones de conflictos entre ellos, pues muchas veces salir al recreo es todo un desafío, porque si tú te sientes amenazado y que vas a salir al recreo y te dijeron que te iban a pegar, o pues pobre criatura, entonces me ponían un sticker de otro color. Y yo ya sabía que eso significaba que no iban a hacer la fila para salir al recreo. Entonces ya me llevaba yo al resto del grupo y me estaba esperando la otra criaturita en el salón y ya me regresaba y platicaba a ver qué fue lo que pasó. Y pues el objetivo es darles la confianza para que puedan hacer. Voy a decir esto y muy probablemente si alguno de mis directores me oye porque era yo maestra me van a decir ¡qué mal! Pero pues también yo los enseñaba a defenderse. Porque a veces me daban, o sea, el niño que ya nace con un carácter fuerte es bien fácil que se mueva en el ambiente escolar y domine.
Y esos chiquillos que se limitan, una vez me pasó que le dije a un chiquillo, le dije, ¿qué pasa si te defiendes y si pones un límite? Empecé explicándole qué es un límite, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es un límite para ti? Pues no sé qué es un límite. Entonces ya platicamos qué es un límite. Le dije, un límite es decir, así no me gusta, no tienes que pelearte, no tienes que empujar. Y me dice, es que esos límites que tú me dices tranquilitos, ya los he implementado y no me funcionan. Le digo, ¿y qué crees que te funcione? Pues no sé pegar. Entonces no puedo. Le digo, ¿sabes empujar? Pues puedo intentarlo. Nos pusimos a practicar, ¿verdad? Y le dije, a ver, empújame. No, pues así. Le dije, no, criatura, empujas así, te van a pegar. Entonces practicamos cómo tenía que empujar. Y le dije, bueno, y una vez que empujes y ya alejes a la persona que te está molestando, ¿qué vas a hacer? Me espero. Le dije, no, criatura, te pegan. Porque el otro se va a venir muy enojado y te va a pegar. Ese es el momento en el que corres y buscas a un adulto y le dices, me defendí porque me están molestando y ya le dije, no me gusta que me hables así. No, o sea, siempre le decía, paso 1, paso 2, paso 3 y entonces ya pones tu límite, ¿verdad? Si empiezas poniendo un límite estás en problemas y te van a llevar a mi oficina. Entonces me dio mucho gusto que cuando tuve la entrevista con la mamá de calificaciones, me dijo, mi hijo es otro. Y yo, ay, ¿de veras? ¿Por qué? Es que desde el momento en el que le dijiste que no le iba a pasar nada si se defendía, ya hasta se relajó. Y ahora ya no lo molesta. Wow. Le digo, pues qué bueno, porque se sentía amenazado. Entonces, pues pobre, cada salida al recreo era una angustia. Pues es que escucharte me hace ver que realmente estabas involucrada a fondo con los niños. O sea, pues, con lo que estaban viviendo, con lo que estaban necesitando. Sí. Y que nosotros como papás, que no son 25, son 3 o 4, así máximo, con una que otra ahí tremenda con más, pero se nos pasa, se nos pasa esa relación, esa conexión, ¿no? Y que ahorita te escucho y digo, me quedo con esas dos cosas, me quedo con esta parte de la conexión individual, con lo que está pasando con cada uno de ellos, ¿no? Y también con esta parte de avisar desde antes, ¿sabes? De entender los acuerdos con los que nos vamos a mover, sí, de tener estas claves, de que ya se espera, ya todo el mundo espera lo que va a ser, cómo va a ser la dinámica. Fíjate que yo como mamá, por ejemplo, tengo 3 hijos de personalidades completamente diferentes. Mi hija, la mayor, es de esas que las volteas a ver y ya con eso tuve. Entonces nació Mariana y dije, qué fácil es ser mamá, quiero 20. Una chulada, yo nada más la volteaba a ver y ella obediente, princesita, sentadita, todo lo que esperas, ¿verdad? Ahí se me ocurría porque siempre me ha gustado. Entonces la peinaba, que la trenza, el churro, el sombrerito, divina, todo, mi muñequita, así. Después tengo a Miguel, hombre, otra personalidad. Entonces, inquieto, intrépido, lo tenía que estar bajando de los árboles, salía todos los días de la escuela como si lo hubiera agarrado un tigre. Le decía yo, ¿qué hiciste para romper los tenis? Pateó el balón. Él y otra personalidad muy fuerte, con mucho drive. Él tenía yo, íbamos a la playa y aguas porque ya estaba hasta dentro del mar. Entonces, hombre, mujer, diferentes. Pues agárrales el modo a cada uno. Y después nació la chiquita y dije, bruto, ya tengo niña, ya tengo niño, ya sé. No, esta vino a decirme, creías que sabías todo en la vida. Fíjate que no. Otra personalidad, la faldita, no. Short. Gorrito, ni de chiste. Pelo, rosa salvaje, porque así le gustaba. Entonces, como papás, es bien importante que nos demos el tiempo de identificar las necesidades de cada uno sin temor, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba con la chiquita que decía yo, claro que vamos a llegar al restaurante con esta niña como zarapastrosa porque ella elegía su atuendo y mi pensamiento era, ¿qué van a decir de mí? Van a decir que no la arreglé. Entonces yo trabajé en mí para entender que la niña es feliz. Sí, que no, o sea, tendríamos una comida insufrible si yo la quería peinar, iba a hacer el pleito, y la verdad es que disfrutamos mucho. Entonces, con ellos 3, en mi casa era exactamente todo lo que ahorita platiqué, ¿verdad?
letreros para todo. Entonces, por ejemplo, en el cuarto de la tele podían sacar todos sus juguetes, tenían su letrerito de puedes utilizar todos los juguetes que quieras, recuerda nada más que hay que guardarlos. Entonces, fui generando esa dinámica en donde ellos entendían lo que es inaceptable, lo que es aceptable, lo que es negociable, lo que es no negociable, como por ejemplo, pues meterte a bañar, que ese era mi tema con Miguel. Ningún niño le gusta bañarse después de jugar soccer. Y que me imagino que saben a qué huelen, digo, ya saben, ¿verdad? Entonces, es negociable la hora en la que te vas a meter a bañar, pero no es negociable el no bañarte. Y empezaron así con esa dinámica y la verdad es que todo va fluyendo porque ahí está, o sea, yo no tenía que gritar o levantar la voz para que lo supieran, entonces nada más era voltear y decirle, ¿jugaste? Sí. ¿Te divertiste un chorro? ¿Vinieron todos tus amigos? Sí. Ve al cuarto de la tele porque te falta hacer algo. ¿Tú crees que me preguntaban qué me falta? ¿Qué no hice? ¿O me hacían berrinche? Pues no. Ya tenían todo súper claro. Ajá. Entonces, pues así como fui con mis hijos, lo permeé también en mi parte de maestra, en la parte de conocerlos a cada uno. ¿Cómo entonces navegamos como papás? ¿Cómo le hacemos para, a pesar de que nuestros hijos no les vaya bien en el colegio, estemos en paz? Mira, ¿qué ideas tendríamos que tener o cómo tendríamos que pensar? Yo empezaría por decirte a ti, papá o mamá, que tu hijo está batallando en clases, que te sientes y le preguntes qué es lo que se te hace difícil. O sea, ¿qué es con lo que batallas? Porque a lo mejor te dice, es que no le entiendo a la maestra. O cuando estoy en el colegio tenía, por ejemplo, un chiquillo que cuando estaba en el grupo se distraía con los demás. O sea, los niños sí saben si les enseñamos a que ellos se conozcan, que eso es súper indispensable. Porque si tienes un niño en quinto de primaria que le preguntas cuál es tu comida favorita y su respuesta es, mi mamá me escoge pollito, es un niño que no lo han enseñado a tomar decisiones. Ajá. Entonces, yo empezaría como papá, siéntate y escucha y platica. Estoy observando que está sucediendo esto en la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que sea el motivo por el cual te está yendo mal en matemáticas? Obviamente la primera respuesta va a ser, la maestra es una desgraciada infeliz que no me quiere. Después de eso que se desahogan, le dices, bueno, vamos a quitar que la maestra es así. No te pone atención, no te hace caso, te da miedo acercarte a preguntarle. Muchas veces cuando se quedan con dudas es porque la maestra tiene un carácter imponente. Ajá. Yo tenía una maestra muy altota y le decía yo, cuando mandes llamar a un niño, siéntate. Porque nada más de verte para arriba, ya con eso tienes para imponerlos. Sí. Entonces, sí es importante esa parte. Qué interesante preguntar. Yo nunca preguntarle al niño, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, claro. Entonces ahí ven la disposición del papá. Ahora sí, súper ojo, papás. Si yo me comprometo y yo te digo, te voy a ayudar y voy a venir todos los días y vamos a practicar 1 hora las tablas o las divisiones o lo que quieras, cúmplelo, porque si no el resto de tu vida, tu hijo no va a creer en ti. Entonces, pongan promesas que puedan cumplir después de escuchar y hagan acuerdos de trabajos. O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo le hacemos? Ahorita, algo de lo que yo veo, a diferencia de cuando nosotros éramos chiquitos, la mayoría de los papás trabajan ambos. Yo soy una mamá que trabajo, entonces sé lo que es llegar a casa cansado y que tu hijo no haya hecho la tarea y dices, oh Dios, si tengo que llegar a eso. Entonces, llegar a hacer acuerdos de, deja nada más marcado lo que no entendiste y yo me regreso contigo, pero que sí cumplas. Y establezcan horarios que sean accesibles para todos. El hecho de ser un papá presente no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer mi vida y voy a dejar de tener una realización como persona porque tengo que estar todo el tiempo contigo. No. Todos somos individuos y necesitamos tener nuestros tiempos y nuestros espacios. Y si aún así nada más no se le da, no quiere, ¿qué hacemos?
¿Cómo lo vemos? Si ya hablaste con el chiquillo, ya hiciste A, B, C y D, y tú ya sabes específicamente que los papás somos bien capaces de poder buscar otros lugares en donde puedan estar. Uh-huh. Lo que más nos cuesta como seres humanos es el cambio. Ajá. Y una de las cosas que yo veía en la escuela cuando yo proponía un cambio de escuela, para empezar, pues me corren en el colegio donde estaba trabajando. Pero no todos los niños tienen, o sea, no todos están hechos para el mismo sistema. Y hazte cuenta que yo le estaba pidiendo al papá que se cortara las 2 manos. Uh-huh. Hay que evaluar. A mí me ha pasado también en si el coaching. lugar en donde están es en realidad lo que él necesita. Y a veces hay que sacarlos corriendo, porque no es su lugar donde están. Ahora, a mí me ha tocado que en ocasiones pues vienen papás y me dicen, es que yo ya le pregunté al niño y no quiere. A ver, ¿a poco si necesita la vacuna le preguntas? Pues no, ¿verdad? Y le da miedo la inyección. Uh-huh. Hay ciertas decisiones como papás que tenemos que tomar y tomar un riesgo. Uh-huh. Y apalabrarnos con el niño. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo que este sistema no te funciona. Uh-huh. Uh-huh. Ya investigué y vi que hay esta opción. Involucras a tu criatura. Vamos a ir a ver y nos vamos a aventar el viaje juntos. Y terminas vendiéndole una idea y una experiencia de vida que a la larga se le va a quedar a la criatura en donde va a decir, no pasa nada si cambio, porque como puede funcionar, no puede funcionar. Uh-huh. Entonces, sí es importante evaluar si el ambiente en donde está, después de que ya hiciste todo lo anterior, si el ambiente en donde está es donde debería de estar. Uh-huh. Y más ahorita que hay un montón de sistemas. Porque antes era no había tantas opciones. Uh-huh. Sí. Y a veces nos da muchísimo miedo esos cambios, pero yo sí veo a veces que son, sácalo, busca otra opción, ese no es su lugar, y a veces hay esa resistencia, ¿no? Sí, y pues investigando bien, involucrando a los niños siempre, ellos también saben, pero miedo siempre van a tener, y pues por ahí están los papás para apoyarlos. Sí. ¿Y qué mensaje quisieras darle? Pues me gustaría así, un mensaje o qué cambiarías del sistema, ahorita un mensaje a los papás, pero antes de eso, ¿qué cambiarías del sistema educativo? Si pudieras. Híjole, la verdad es que soy súper ecléctica, muy creativa. Y una de las cosas principales que yo veo, entiendo que una estructura en horarios funciona, pero yo empezaría desde los horarios, uh-huh. en los que ahorita uno de los regalos de la pandemia, yo creo que para todos, ha sido no tener que correr en las mañanas. Uh-huh. Tener horarios estructurados en la parte estructural, que fuera algo más flexible, uh-huh. poder tener diferentes horarios. Cambiar un chorro de cosas. Tu pregunta está así como muy desafiante, porque haría muchas cosas diferentes. Tres cosas que cambiarías así, que fundamentales. Para mí esencial sería centrar la educación en la perspectiva del alumno, okay. no de la escuela y un sistema, uh-huh. en base a lo que el alumno necesita, y las métricas. Híjole, urge esa parte, ¿verdad? Las métricas, sí. El cómo mido y cómo yo evalúo que tú sí sabes. Cuando mis hijos se fueron a estudiar a Estados Unidos, a esta escuela que no tenía calificaciones, uh-huh. Una de las cosas que me dijeron que me traumé, pero me dijeron, ya entendí lo que significa amar aprender. Porque a la hora que quitas la calificación, entonces se centra todo en aprender, no en lograr una buena calificación. Y cambia completamente la experiencia y la relación con el aprendizaje. Sí. Entonces, cuando hablas de métricas, yo creo que una de las cosas que urge es cambiar las métricas. Y muchas escuelas que están en avanzada están buscando esto, teniendo de regreso una reacción de los papás de resistencia, porque piensan que si quitan las calificaciones, el nivel académico se baja. Uh-huh. Y entonces estamos ante un estancamiento de la educación, desde donde hay una responsabilidad directa de los papás, que son los clientes, uh-huh. que si nosotros como papás no cambiamos nuestra mentalidad, las escuelas jamás lo van a hacer. Es correcto. Entonces, quienes tenemos que cambiar primero somos los papás. Sí.
Si nosotros entendemos el proceso educativo desde un lugar distinto, si entendemos el éxito desde un lugar distinto, vamos a ser los impulsores de este cambio que urge hacer en el sistema educativo. Entonces, somos los clientes principales, los que pagamos la colegiatura. Entonces, nosotros tenemos que impulsar ese cambio. Yo a veces digo, ay, cómo me gustaría que los papás nos preparáramos más y entendiéramos, por ejemplo, el impacto de las tareas, ¿no? En el sistema emocional de los niños. El quedarse con un pendiente todos los días. A mí me impresiona, por ejemplo, eso, es decir, la tarea, ¿sí?, es un programador de ansiedad para todo el resto de tu vida. Entonces, hoy por hoy un adulto se le dificulta desconectarse del trabajo emocionalmente porque regresa a la casa y se lleva el trabajo a la casa. Y en vez de realmente trabajar en entrenar la mente para poder decir, ya se acabó el trabajo y empieza otro tipo, o sea, otra área de mi vida, pues estamos programados para extender el trabajo a la casa. Y el impacto para el resto de la vida de nuestros hijos es enorme. Pero cuando los colegios han querido eliminar la tarea, los papás son los que repelen. Sí. Porque vas a afectar el desempeño de mi hijo académicamente. Yo te digo, no hay... Qué increíble el tamaño de la ignorancia en la que nos movemos como papás. Sí, porque el hecho de que un niño esté sentado toda la tarde o esté arrastrando el lápiz, porque literalmente muchas veces eso es lo que quieren ver, ni siquiera un proyecto lo ven como un aprendizaje. Entonces es muy complejo. Tomar una decisión a nivel educativo sí es pensar en la dinámica de cómo lo vamos a mencionar y cómo lo van a recibir los papás. Y sí es un punto muy importante, porque por eso comentaba al principio que es bien importante que como papás entendamos que la escuela está para trabajar con nosotros y nosotros con la escuela. Si tú metiste a tu hijo en una escuela es porque confías plenamente en ese sistema. Si ese sistema toma una decisión, puede ser una buena decisión, puede ser una mala decisión, pero yo como papá estoy ahí para apoyar y hacer mis comentarios, porque también eso se vale. La retroalimentación sirve mucho para poder crecer y servir, pero no que te opongas a un cambio. Y yo lo que veo es que generalmente nos oponemos a un cambio porque lo que ya conocemos ya según nosotros funciona, y un cambio siempre genera pues controversia, no sé si va a funcionar o no, pero si tú ya estás y elegiste esa educación es porque sabes que atrás hay profesionales que están haciendo su trabajo para tener la documentación y tener lo suficiente que se necesita y las plataformas para poder desarrollar eso nuevo que te están proponiendo. Ahora, los resultados no se ven en un mes, ¿verdad? Es que a veces se ven en 30 años. Por eso entonces entender qué es lo que estamos buscando y darle prioridad al proceso y no al resultado. Y entonces si yo le doy prioridad al proceso, lo que yo quiero es que mi hijo esté feliz, que disfrute el proceso. Entonces yo como papá, ¿qué puedo hacer? Una cosa o dos para que mi hijo pueda disfrutar el proceso de la escuela independientemente de sus calificaciones. Aceptarlo. Wow. Aceptar que batalla para leer, aceptar que necesita lentes, aceptar que es diferente a mí. Ya vamos a llorar los dos. Muchas gracias. Gracias. De veras que me deja pensando porque al final todo se reduce a eso. Creo que sufrimos innecesariamente, ¿no? En un proceso que al final, o sea, la prueba de fuego del colegio es para nosotros los papás. ¿Estás dispuesto a este hijo que llegó a tu vida a acompañarlo tal cual es, ¿sí? En este camino de la vida? Y la escuela te embarra eso y te dice, no aceptar nada más a los que palomea la sociedad o lo que palomea según nuestros conceptos. Es aceptar a todos. ¿Sabes sobre todo qué? Si yo no acepto al que tengo enfrente es porque no me acepto a mí. Entonces, el trabajo es mío. Yo como mamá me tengo que aceptar y en base a mi aceptación voy a enseñar aceptación. Entonces, yo empezaría por cambiar esa filosofía porque queremos que nos arreglen a nuestros hijos y somos los creadores de esos hijos.
no lo hurtan, lo heredan. Entonces, si yo me acepto, te voy a enseñar a aceptarte como eres. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad, que la mamá pues no se acepta? Entonces, ¿cómo le va a enseñar a la criatura? Sí. Y pues sí seríamos más felices si nos pudiéramos aceptar. Y es aceptar todo, es aceptar pues los errores y resignificarlos como un aprendizaje. Y desde la realidad de la persona tal cual es, haces las estrategias para mejorar. Sí. Porque si no vemos a la gente tal cual es, si no aceptamos como somos, ¿cómo vamos a diseñar la vida que nos funciona? Sí. Desde fantasías que no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Y darles la libertad también, porque como papás, yo veo que cuando somos papás de niños chiquitos, vamos moldeando cierta personalidad. El control es algo natural en la esencia humana. Mientras más controlemos, más seguros nos sentimos. Entonces yo controlo y yo te digo cómo tienes que hacer las cosas. Pero después llega la adolescencia y mi expectativa como mamá es que tú sabes tomar decisiones, que te van a invitar el alcohol y vas a decir que no le vas a entrar a las drogas porque tú ya sabes. Y desde la edad 1 hasta los 15 años, yo te dije cómo te tenías que vestir, yo te dije lo que tenías que comer. Entonces, hay que irlos preparando en ese camino de aceptarlos como son, aceptar que se atrevan a hacer las cosas diferente y se salgan del cuadro natural. Y ya en base a eso, van a ser adultos que van a poder poner límites y van a saber decidir qué es lo mejor para ellos. Totalmente. Ay, Marta, qué padre plática. Ay, Te agradezco mucho haber estado aquí. Muchas gracias, el placer es mío, un honor. Mil gracias qué suerte tuve, que tocaste a uno de mis hijos de maestra y de coordinadora varios. Y bueno, pues felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y ojalá y sirva todo lo que platicamos para dejar esa semillita en los papás y que vean que el cambio está en nosotros. Sí. Gracias.